Mucho aire. Pues estamos en el calorcito, pero cada estación en el año, cada tiempo, sea frío, sea calor, el Señor nos ayuda a disfrutar de cada uno de estos tiempos. Y pues hoy estamos aquí, estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Seguimos con nuestro estudio de Mateo. Sí, quieren. En Mateo capítulo 6. Estamos en el Sermón del Monte, que es, si tú tienes una Biblia, busca capítulos 5, 6 y 7, es todo el Sermón del Monte, pero estamos tomando un tiempo más, un zoom in, o sea, estamos yéndonos hacia adentro en el Padre Nuestro. Y hemos visto ya con cada petición, cómo está estructurada este Padre Nuestro, es la oración del Maestro Jesús, como el Maestro dándole a sus discípulos este modelo de oración. Así que hoy estamos con Mateo 6:12 y estaremos viendo en la explicación y aplicación de esta petición, esta cuarta petición del Padre Nuestro. Y también pues hemos orado, hemos estado ya preparándonos para escuchar la voz de Dios, así que vayamos en esta mañana delante de Él. Nuevamente déjenme hacer una pequeña oración pidiendo su bendición y nosotros comenzando. Señor, hoy bendícenos, ayúdanos a crecer en el propósito, Señor, que tú nos has dado a nosotros como hijos tuyos. Ayúdanos a crecer en oración, una oración cada vez más profunda, bíblica, que toque, Señor, nuestras vidas, que cambie nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, lo necesitamos. Pedimos de tu Espíritu Santo que haga esa obra en nuestros corazones el día de hoy por tu palabra, ahí en tu Escritura, que hables a nuestros corazones. Te lo pedimos, usa estos débiles esfuerzos para llevar a cabo tu gloriosa obra en cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Te lo pido en Cristo. Amén. Ada y Sila, oigan mi voz. Escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado hasta 70 veces 7. Este es un canto que está en la Biblia. Y se parece o es muy similar a esos cantos que escuchamos de venganza hoy en día y de violencia. Y se jactan de la violencia, se jactan de asesinar y perseguir. Y en nuestra sociedad no solo, bueno, eso lo vemos muy, muy de cerca aquí en México. Y es que este canto que está expresado en la Biblia y en Génesis 4, que es un descendiente de Caín, quien canta, si tú lo ves ahí, este es un poema, es prácticamente un canto, y su jactancia es, se jacta en la violencia, en que es un abusador, es una persona que tiene sed de venganza, y canta que ese dicho, de ahí surge hasta 70 veces 7, será vengado. De ahí es que surge este canto, y es que la intención de esta introducción es que nosotros podamos pensar en esta parte de el Señor Jesús, que la oración del Padre Nuestro, que dice: perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y es que, ¿por qué estás empezando con un canto de Lamec? ¿Y qué tiene que ver Lamec? Pues lo voy a dejar así, porque vamos a llegar ahí. Y quiero que en un punto entendamos cómo tiene este canto una intención central en el sermón del día de hoy. Lo que yo quiero que tú recuerdes está encerrado en esta frase que creo que resume la esencia de esta petición, que es algo que nosotros necesitamos recordarnos esta semana. El gran provecho que tiene la palabra de Dios es en la meditación de ella, de día y noche, como lo dice el Salmo. En la meditación de lo que estamos aprendiendo, no como dice Santiago, que hay personas que escuchan la palabra, pero se ven en el espejo, pero luego olvidan cómo era.
sino que somos personas que meditamos en ella y a través de esa meditación aterrizarla en esos momentos que vendrán en esta semana. Así que lo que yo quiero que tú recuerdes se resume en esta frase: porque tu Padre Celestial te ha perdonado en gran manera, tú debes crecer en una vida de perdón. Tu Padre Celestial te ha perdonado de una manera que no se puede, la Biblia lo describe, pero aún así queda corta en la descripción de ese perdón. Por tanto, es que tú debes crecer en una vida de perdón. Todo aquel que es llamado al reino de Dios es llamado a vivir una vida de perdón. Y este sermón está dividido en 2 puntos sencillos, principales. El primero de ellos es la libertad de ser perdonado. La libertad de ser perdonado. ¿Y dónde viste esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene este primer punto? Bueno, el texto de hoy, si tú quieres ver en tu Biblia, antes de ir ahí, vamos a ver el Padre Nuestro, para recordar y ver toda la unidad y lo tengamos bien presente, si lo podemos leer todos, ¿sí? ¿Listos? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Así es. Esas son las peticiones, ese es el Padre Nuestro y estamos ya terminando en la 4ª petición. Perdónanos nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Nuestro texto dice, perdónanos nuestras deudas, y lo que llama nuestra atención en primer lugar es que dice, perdona nuestras deudas. ¿Cuáles deudas? ¿Financieras? ¿Qué tipo de deudas es a las que se refiere Mateo? ¿Por qué usa el término deudas? Bueno, también algo que nos llama la atención es que Lucas dice, hablando del Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y me hice la labor de estudiar en el texto y Lucas sí usa la palabra griega hamartía. Hamartía es literalmente pecado, pero Mateo usa una palabra diferente. Es apieim, que significa, sí usa la palabra deudas, no usa la palabra hamartía, sino deudas, perdónanos nuestras deudas. Y luego, lo que es más, la palabra perdónanos es la palabra libéranos. Entonces se podría decir, libéranos de nuestras deudas, así como nosotros liberamos a los que no son deudores. Tiene y conlleva esta idea de liberación. Porque Mateo, si nosotros recordamos en Mateo, el tema de Mateo es el reino de Dios. Y que Jesús está cumpliendo todo aquello que se ha anunciado acerca del rey. Y algo que nos llama la atención ahí en esta parte es que mira lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hablando del Mesías, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, ahí está, y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. O sea, está recordándonos el Éxodo, está recordándonos la liberación del pueblo. Y la promesa del pueblo de Israel es que vendrá uno, el Mesías, que liberaría a su pueblo de esa opresión. Y por cierto, recuerda usted que cuando llegó Jesús, muchos estaban esperando precisamente esa liberación. Ser liberados de la opresión romana y del imperio romano. Y veían a Jesús como ese libertador, pero como que no había una congruencia. Incluso Juan, ¿verdad?, le dice, oye, ¿eres tú en verdad el Mesías? ¿Y qué es lo que Jesús le responde? Le dice, los cojos andan. Y luego dice también, he aquí, o sea, personas han sido liberadas
porque Jesús vino para, primeramente, una liberación del grande enemigo imposible de vencer, que se llama pecado y muerte. Jesús vino a vencer el pecado y la muerte, y lo hizo a través de la cruz del Calvario, y la liberación de la cual la profecía estaba hablando no era una liberación de unos enemigos físicos y una nación, sino de una liberación todavía más grande, que era la liberación del pecado y de la muerte. Mira lo que dice, si quieres ve ahí a tu Biblia, para que agarremos un poquito de práctica. Y Lucas 4, que dice Lucas 4, 16 y 19. Mira cómo nos llama la atención lo siguiente. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga. ¿En qué día? En el día de reposo, el día sábado, el Shabbat. Y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló un lugar donde estaba escrito. Jesús está leyendo este libro de Isaías y está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Algo que es muy interesante, y lo que está pasando aquí, lo que Mateo quiere que entendamos, es que Jesús es el cumplimiento de ese Mesías que vendría para liberar a su pueblo, principalmente de sus pecados. Ahora, también hay una conexión con Levítico 25. En Levítico 25 nos habla del jubileo. ¿Alguien recuerda algo del jubileo? En esta semana alguien me mencionó algo y no sabía exactamente qué era del jubileo, pero me lo mencionó, me dijo, pues antes lo que se hacía era cada cierto tiempo se liberaban esas personas que debían las tierras. En el año del jubileo, la instrucción ahí en Levítico dice, versículo 8, versículo 25:8, dice: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas a tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero al 10º día del 7º mes. ¿Se dan cuenta cómo el 7 tiene una función ahí? En el día de la expiación ustedes tocarán el cuerno para toda la tierra, y así se consagrarán en el 50º año, o sea, el 50, y proclamarán libertad en la tierra para todos los habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. Cada 7 veces 7 llegaba el año donde se perdonaban a los esclavos, donde se liberaban las tierras. Si habían tierras que estaban vendidas y se debían, llegaba el año 50 y se daba libertad a aquellas personas que debían. No es como ahora, ¿verdad? Ahora pagas tu casa y pues si la debes y la tienes que pagar hasta el final. Pero en ese entonces, en la ley, usted está haciendo una referencia. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque hay varias veces donde en el día 7 hay liberación. Hay liberación. No tenemos tiempo para abundar en esto, pero quiero que noten cómo es que la Biblia está conectada entre sí, que tiene un propósito. Ahí lo vemos quizá en la superficie, pero hay un propósito mayor ahí en lo que está pasando en la historia completa de la Escritura. Y lo que nos quiere referir Mateo, precisamente a lo que quiero llegar con esto, es precisamente que Jesús vino para librarnos de nuestras deudas. ¿Cuáles deudas? Venciendo al pecado y a la muerte. Jesús es el único que puede librarnos de la deuda que tú y yo tenemos cada vez que pecamos. Es el único, Jesús es el único nombre dado a los hombres con que podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Qué dice Romanos 1:18? Dice, porque la ira de Dios
está sobre la iniquidad de los hombres. Dios es un Dios santo que tiene que castigar el pecado, no lo va a dejar impune. Y Jesús castigó el pecado, pero no lo hace inmediatamente con aquellos que pecan, sino lo hizo con un mediador, con Jesucristo. El sustituto, el que recibió ese castigo fue Jesús en nuestro lugar, para darnos liberación. Por eso es que cuando Jesús anunció el reino, he aquí el reino de Dios ha llegado. Estaba anunciando ese cumplimiento de que en Él, justamente, tú y yo, o cualquier persona con fe que mire esa cruz puede saber con toda certeza que toda su deuda contraria a Dios es saldada. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? No solamente tu cuenta está ahora en ceros. Lo más asombroso, una de las cosas más asombrosas del Evangelio es que no solamente Dios pagó nuestra deuda, y es como si tú y yo debiéramos $1,000,000 y bueno, Jesús pagó esa deuda y entonces ya nuestro estado de cuenta ya está en cero. Sino que ahora de estar en cero, ahora está a 1,000,000 de millones de millones de millones que no puedes tú, no hay un número que lo describa a tu favor. Porque ¿qué se necesita para estar delante de la presencia de un Dios perfecto en santidad? ¿Sabes qué se necesita? Santidad perfecta. ¿Y quién aquí o quién en la tierra puede tener esa santidad? Nadie por sí mismo, pero todo aquel que venga a Jesús, Jesús le viste con sus ropas santas, sin mancha. Y esa justicia suya, perfecta, ¿por qué Jesús fue sin pecado? Porque Él tuvo que cumplir la ley, Él cumplió la ley perfectamente, Él fue sin pecado, para que nosotros pudiéramos tener esperanza de poder estar delante de Dios hoy y un día para siempre. Qué bendición es recordarnos, perdónanos nuestras deudas, Señor. Tú hoy puedes decir, Padre, perdóname nuevamente. Tú puedes tener la confianza de que en Él hay perdón. Tú puedes tener la confianza de que puedes estar libre de toda culpa, de toda condenación. Porque la historia de Jesús nos recuerda precisamente que Él es el cumplimiento. Él vino para darnos libertad. Y por Él podemos decir, perdónanos nuestras deudas. Nuestra deuda que era contraria, nuestra deuda que era impagable, fue saldada por nuestro Señor Jesús. Perdón, estaba batallando con la garganta estos días. Me disculpan un poco, pero voy a estar tomando más agua quizá y pausando. Pero es que no puedo seguir si no tomo agua, creo. Primera de Juan 3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo pecado de alguna manera transgrede la ley de Dios. Y todo pecado finalmente es contra Dios. Es contra Él. Y es por eso que la deuda de nuestro pecado y de nuestra maldad es contra el Señor. Ahora, entonces, cuando estemos orando esta petición del Padre Nuestro, ¿cómo dice? ¿La decimos todos? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Otra vez, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta petición no puede ir separada, va bien junta. Pero lo que queremos decir cuando estamos orando esta petición, estamos precisamente recordando o teniendo en nuestra mente esa confianza que podemos tener que en Cristo somos reconciliados con Dios.
Señor, perdónanos nuestras deudas. ¿De cuáles deudas entonces nos estamos refiriendo? Esa deuda que tenemos contra Él, que ha sido saldada por Jesús en la cruz. Todos nuestros pecados han sido puestos en el Calvario. Y aquí quiero tomar una oportunidad para decir, hacer un llamado a aquella persona que nos visite o aquella persona que esté, que en algún momento tenga esa inquietud por saber más cómo con la Biblia puede entender que en Cristo hay perdón. Tú hoy, no dejes pasar el día de mañana, tú hoy puedes tener la confianza de que Cristo puede perdonarte de todos tus pecados, y poner esa cuenta a favor, en vez de tenerla en cero, sino una cuenta saldada perfectamente. Nota conmigo también algo que vamos a aprender en este tema de perdónanos. Es una oración que nos está invitando a ir a Dios para pedirle su perdón. Pero algo muy interesante es que podríamos asumir que somos nosotros los que buscamos esa reconciliación. Lo que trata esta petición es reconciliación. Pero algo asombroso que nos describe la Biblia es que la reconciliación no fue iniciativa ni ha sido iniciativa del hombre. Dice claramente la Biblia en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y para que lo tengas claro, te lo repite, ¿verdad? No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Génesis 3 es un gran ejemplo, es una buena lección, un buen ejemplo de que nos enseña acerca de cómo o qué sucede cuando pecamos o transgredimos. ¿Recuerdas ahí en el jardín del Edén, Génesis 3? Adán y Eva, Dios les dice, miren, pueden comer de todo fruto del árbol de este jardín, pero de este, no. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Pero entonces, ¿ellos qué hacen? Escuchan la voz de un intruso ahí, el enemigo de Dios, y entonces toman del fruto ambos. Versículo 8, ¿qué nos dice en Génesis 3? Si tú puedes ir ahí con tu Biblia para verlo con tus propios ojos, vas a ver qué es lo que hace el hombre. Génesis 3:8. El hombre peca, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Ellos pecan, ¿y qué es lo que hace el hombre? Se esconde de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Ahora algo que nos llama la atención es que Dios, ¿qué hace? Dios va y se pasea al huerto y el hombre se esconde, pero mira a lo que dice enseguida. Dice que Dios pregunta, ¿dónde estás? Sabemos que Dios no es que se le perdieron a Adán y Eva, ¿verdad? Dios sabía dónde estaba. Pero ¿por qué entonces pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué hace la pregunta? Porque te está dando a entender, allí de manera más subjetiva, te está dando a entender algo, que Dios pregunta porque te está invitando para que tú confieses. La invitación de Dios era, ¿dónde estás? No porque no supiera Dios dónde estaba Adán y Eva, sino porque quería que ellos vinieran y salieran de donde estaban, se rebelaran y pudieran confesar. Luego, de hecho, les dice, ¿verdad? Adán responde, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué es lo natural en nosotros cuando pecamos? Escondernos de Dios, tener miedo y el siguiente paso, ver nuestra desnudez. Y querer cubrir nuestro pecado con hojitas que nosotros propiamente hicimos. Y vemos que Dios los viste ya no con hojas, sino que tuvo que matar porque los viste con pieles de animales, ¿verdad? Pero lo interesante es esto, el hombre se esconde, tiene miedo, se ve desnudo, pero luego mira lo que pasa, es más interesante todavía aún. Le hace Dios otra pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? O sea que Dios está pidiéndoles a ellos que confiesen, ¿verdad? Que digan, sí, hicimos mal, Dios, hicimos algo que no debimos de hacer. Perdónanos. ¿Ves la conexión?
perdónanos. Pero Adán y Eva, en vez de decir, Dios, perdónanos, ¿qué dicen? Tú tuviste la culpa. ¿Ahí está en su Biblia? Como que sí, como que no. No así tal cual como lo expresé. Pero ¿qué dice Adán? La mujer que tú me diste. O sea, ¿quién tiene la culpa? Dios. El hombre peca, el hombre desobedece algo tan sencillo que era confiar en Dios, de decir de decir, ¿verdad? Confía en mí. No confíes en ti mismo, no tomes sabiduría por ti mismo. El hombre peca y entonces se esconde, tiene miedo y luego al final incluso el culpable es Dios. Y esta no es la única vez que vemos esto. De hecho, Génesis del 3 al 11 es un muy buen referente de estudiar de cómo es esas reacciones, que nos descubre mucho de cómo es lo que pasa habitualmente en nosotros. El hombre tiene miedo, se esconde y le echa la culpa a Dios. Y es aquí donde la historia de la redención viene para decirnos que alguien vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, y ese es Jesús, el que vencería a la serpiente, y entonces el hombre ya puede dejar de esconderse de Dios, de huir de Dios, de echarle la culpa a Dios. Ahora la redención llega a tal punto en las vidas de personas como usted, como yo, para que en vez de echarle la culpa a la mujer, o es que el gobierno, o es que o lo demás, puedan salir de nuestro corazón y labios. Perdóname, Señor, perdónanos. Ahora, algo interesante de este pasaje es que no dice perdóname, ¿verdad? Y a lo largo de las 3 peticiones habla en plural, porque se está refiriendo a una comunidad, a lo que llegamos a nuestro pasaje inicial ahí en Génesis 4. Pero antes de ir a Génesis 4, leímos Mateo 18 en el tiempo de devocional, en el tiempo previo a la predicación. ¿Recuerda qué pasó en Mateo 18? Mateo 18. Lo que leímos fue que si alguien peca contra ti, tú ve con él y busca reconciliación, ¿verdad? Pero si esa persona no te escucha, busca testigos. Y si no te escucha, llévalo a la iglesia, buscando la restauración, ¿verdad? Y si no, tenlo como gentil y publicano. Pero ¿qué dice luego? Enseguida después de esto dice Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? Y el tono de voz de Pedro es ¿hasta 7? Como si fuera, o sea, fuera muchísimo. Hasta 7 veces, porque este tema del perdón en el pueblo judío era algo donde no muchos estaban realmente viviendo este perdón del que Jesús describe. Pero, ¿leíste con atención cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuántas veces debes perdonar? 70 veces 7. ¿Y qué está haciendo Jesús cuando dice 70 veces 7 ahí en Mateo? Está conectándonos al canto de otra persona, el Hijo, no de Dios, no un hijo del reino, sino el del contrario, que su cantar es yo me voy a vengar, hasta 70 veces me voy a vengar. Está haciendo un contraste entre una comunidad, la comunidad que no conoce a Dios, que no quiere saber de Dios, que ha rechazado a Dios, pero hay otra comunidad que Él está levantando para sí, para poder ser un contraste de esta comunidad que canta la violencia, que canta la venganza. Esta otra comunidad no solo canta el perdón, sino que de una manera que es fuerte. La frase 70 veces 7 es, yo no me importa que me muera haciéndolo, yo me voy a vengar. Esa es la idea, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta justamente, o sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el alcance del perdón que Dios quiere para su comunidad, para su pueblo? Un alcance igualmente sorprendente, extremo, en el sentido de que
Hasta 70 veces 7 debes perdonar, o sea, ¿cuántas veces? De una manera que quede claro que tu perdón es igual de intenso que esa persona que se desea vengar. Vemos la conexión que Dios está haciendo, que Jesús está haciendo aquí, en el canto precisamente de Lamec, haciendo un contraste con lo que enseña Jesús a sus discípulos. Cabe aclarar aquí también que perdonar no es olvidar. El perdón no es olvidar, sino implica una acción, una acción de la voluntad por enterrar algo. Tú y yo seremos ofendidos, somos ofendidos, hay gente que nos falla, hay gente a la cual fallamos. Esto va a pasar. Pero la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios, como hijos del reino, hermanos, es que nosotros entendemos más el perdón. El perdón no es olvidar. El perdón es una acción que somete la voluntad para enterrar aquella acción. Y hermanos, muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón todavía cosas que no hemos decidido enterrar, que no hemos decidido llevarlas al Señor para dejarlas allí en la tierra y no más sacarlas a la luz. La idea del perdón es esto, no es, voy a olvidar a algo, ya no lo voy a tener en mi mente. No, va a venir a tu mente. Pero cuando venga a tu mente, cuando estés luchando con eso, tienes la gracia suficiente, porque Dios la promete aquí, para que tú puedas decir, eso que pasó, eso que me hizo tal persona, está allí enterrado, ya no más lo voy a sacar, ya no más lo voy a traer a la luz. Y sabe, hermano, un matrimonio, amistades, familia, tiene esperanza cuando experimenta y vive esta clase de perdón. Un matrimonio no tendrá esperanza si solo su perdón se limita en no lo pienso más, ya no me voy a olvidar de eso, sino realmente lo que el Evangelio nos lleva a hacer es que tomamos eso que alguien ha hecho contra nosotros para llevarlo al Señor y recordarnos, perdónanos, ¿cómo? Así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. La idea aquí que encierra esta oración precisamente es que en respuesta al perdón que nos ha sido otorgado, que hemos recibido, es que podemos responder para, de la misma manera, perdonar a los que nos ofenden. Perdonar tiene que ver con no tomar en cuenta a los hombres sus ofensas también. Una persona, un hijo del reino que está creciendo en el perdón, es una persona que está muriendo a esa sensibilidad de que personas a veces se sorprenden, ¿verdad? De que, oye, pues no hice, o qué hice, porque ahora no entiendo qué hice, pero esa persona ya se molestó conmigo. O sea, una persona que está creciendo en el perdón, está cada vez más creciendo en no tomar en cuenta esas ofensas. No es sensible a esas ofensas, sino que es una persona que cada vez más pasa por alto, que entierra, que decide llevarlo al Señor, encontrar. ¿Por qué? Porque él es como esto que pasa en Lucas justamente. ¿Recuerdas ese siervo que fue echado a la cárcel? Fue echado a la cárcel porque tenía una deuda pequeña. Pero justo antes de ver a esa otra persona a la cual él metió a la cárcel, le había sido perdonada una deuda inmensa. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Así nos vemos cuando no estamos dispuestos a perdonar lo pequeño que transgrede a alguien contra nosotros, solo aquellas cosas que nos ofenden, que realmente son pequeñas comparadas con la ofensa más grande que se ha cometido jamás, que es contra un Dios infinitamente santo y bueno, generoso. Hermanos, aquí podemos pensar en cómo esto tiene que ver con nosotros. Precisamente, tiene que ver con nosotros en el sentido de que somos llamados a crecer, en desarrollar día
y día tras día, el perdón en nuestras propias vidas. En nuestras propias vidas, en las vidas ahí en el núcleo familiar, en las personas cercanas, en las personas que nos ofenden continuamente, que son nuestra familia. ¿Sabe? Alguien decía que ¿quiénes son aquellas personas que nos duele más sus ofensas? ¿Quiénes son las personas que nos lastiman más? Las personas que amamos. Porque las personas que amamos y nos ofenden, sí nos importa cuando nos ofenden. Nos afecta, ¿verdad? Cuando alguien que no conocemos nos ofende, bueno, a veces pero no tiene tanto peso como aquellas personas que amamos. Y es en el núcleo familiar, donde el Señor nos promete por su gracia responder en un creciente perdón y otorgar perdón a tu cónyuge, a tu hijo, a tu familiar, a aquella persona que te ha herido, a aquella persona que todavía estás luchando en tu corazón para poderle liberar, para poderle perdonar su deuda, darle esa libertad de otorgarle el perdón que está solicitando. Pero en segundo lugar, quiero tocar la otra parte de la moneda, que es la libertad de perdonar. La libertad de perdonar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No puede ser, nos gustaría quizá que diga, perdónanos nuestras deudas, punto, ¿verdad? Pero está justamente inseparable esta segunda sentencia que dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es una condicionante lo que vemos aquí, en la segunda parte de la petición. Así como nosotros también hemos perdonado. Ahora, mira, ahí en Mateo 6, 14 y 15, hay una nota al pie del Señor Jesús. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, ¿ya están ahí? Mateo 6, 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará a ustedes sus transgresiones. Estas palabras de Jesús son una nota al pie de la cuarta petición. Y esta nota que está dando Jesús, en cierto sentido, es categórico. Ahora, podríamos pensar que lo que Dios nos está enseñando aquí, lo que esta petición nos está enseñando aquí, es que en la proporción que perdonamos, Dios nos va a perdonar. No está diciéndonos tanto la proporción, sino más bien lo que está queriendo decirnos es que no podemos pretender tener una correcta comunión con Dios y no tener una relación correcta con otros. Nunca podremos tener una buena relación con Dios cuando no tenemos una buena relación con otros. Por eso incluso Jesús dice que antes de que tú vengas a entregar tu ofrenda a Dios, busca primero y reconcíliate. La cena del Señor es para tener comunión con Dios, pero es un tiempo también para que busquemos a aquellas personas y reconciliarnos con esas personas. Ahora no estamos diciendo que seamos amigos de todos y que tenemos que llevarnos perfectamente bien con todos. Pero lo que sí está diciendo es que una persona que tiene una correcta relación con Dios va también a tener una buena relación con los demás. Mira cómo lo dice Primera de Juan. Primera de Juan 4, 7 al 21. Primera de Juan 4, 7 al 21. ¿Ya están ahí? Dice, amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios nos ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Ok, ¿por qué estamos leyendo ahora el tema del amor? Precisamente el amor y el perdón están inseparables, son inseparables. El perdón está relacionado a ese amor y dice, el que no ama no conoce a Dios. Pero mira cómo después lo especifica.
en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como rescate por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta? Aquí está Juan dando un detalle más de lo que significa esta cuarta petición del Padre Nuestro. No podemos, hermanos, creer que tenemos buena comunión con Dios cuando estamos en pleito. Cuando estamos en pleito. No quiere decir que no tengamos pleitos. Hemos dicho eso antes, ¿verdad? Van a haber situaciones. Pero estar en pleito, no liberar a alguien y concederle el perdón es otra cosa. Cuando estamos mal con un hermano, no podemos estar bien con Dios. Mira lo que dice versículo 11 de 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y el 12, a Dios nunca le ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Pero mira lo que dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no es la única vez donde Juan habla sobre este tema. De hecho, el propósito de Juan es asegurarnos de que estamos en la fe, de que verdaderamente hemos creído en Jesús. Y un rasgo es precisamente esto, que hay un amor, en aquel creyente hay un amor que está creciendo en otorgar el perdón, en liberar a esas personas que le ofenden, en crecer en aquellas personas que no podemos ver o que nos cuesta ver. No te quiero decir, hermano, que suprime eso, ya no quiero, Dios quiere que tú, suprimas esto, ya no pienses más en eso. No, sino que cuando te cueste, lo veas como una oportunidad para ver cómo la gracia, profundizar en el perdón que has recibido, conocer más profundamente el amor que se ha otorgado, ver más grande tu pecado, porque cuando más grande tu pecado es, cuando ves más grande tu pecado, más ves la deuda tan grande que fue saldada por ti. Y cuando profundizas en esa gracia, no cabe duda, hermano, tú serás alguien que cada vez más estará con más facilidad otorgando perdón, dando el perdón a otros. O sea que el texto, perdónanos nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores, tiene que ver con ese examinarnos si en verdad hemos conocido el Evangelio de la gracia. Si tú eres una persona que no ha experimentado y no está creciendo en ese otorgar perdón, es una oportunidad para examinarte si en verdad has conocido la gracia o si también necesitas profundizar en esa gracia. Necesitamos crecer en nuestra profundidad de ese conocimiento de lo que nos ha sido dado en Cristo. Hermanos, pensemos un momento, es como pensemos un momento en esa deuda que nos ha sido saldada. No solo Dios pagó tu deuda y te liberó de esa deuda. Esa deuda debía ser saldada por la eternidad. Y el pago de esa deuda tenía que ser para siempre. La proporción del daño o la ofensa está en relación también a la persona que ofendemos. No es lo mismo ofender a un ciudadano que ofender
a un presidente, ¿verdad? Tú ofendes a un presidente y lo haces público y las consecuencias van a ser en proporción a la ofensa por a quien ofendes, ¿cierto? Justamente nosotros hemos ofendido al Creador de este universo, a la persona más importante que exista en este planeta. La hemos ofendido cada vez que hemos mentido, cada vez que hemos pensado algo incorrecto, le hemos ofendido cada vez que fallamos en lo que Él quiere de nosotros y nosotros seguimos necios, haciendo lo que nosotros queremos. Todos los días, hermanos, ofendemos a nuestro Dios. Pero el Evangelio de la Gracia nos ha otorgado una gran esperanza que hay en Cristo Jesús, porque Él dijo: he aquí, el reino de Dios ha llegado, yo he vencido al pecado y la muerte, en mí hay perdón, en mí hay salvación. Tú puedes tener esperanza hoy de que en Cristo todos esos pecados han sido puestos, clavados en la cruz, como dice Colosenses. El acta que nos era contraria fue puesta en esa cruz para que nosotros no tengamos que cargar con ninguno de esos pecados. Entonces, la petición, esta cuarta petición del Padre Nuestro es: perdónanos, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y quiero terminar con esta narración de Lucas. ¿Recuerdas estoy ahí en Lucas, donde el siervo malvado, Jesús está precisamente enseñando acerca del perdón? Y dice la Escritura, ¿recuerdas cuando el siervo malvado y negligente, dice la Biblia, que tenía una gran deuda impagable? Era una deuda que no podía pagar por nada del mundo. Y viniendo contra él para pedirle cuentas de esa deuda, el amo tiene compasión y le dice: ok, perdono tu deuda. Pero dice que este siervo malvado y negligente saliendo justamente de ser perdonado, y ve a uno de sus siervos que también tenía una deuda pequeña, le mete a la cárcel y le dice: hasta que no me pagues lo último, vas a ser librado de la cárcel. Y esto nos parece absurdo, que es el propósito de Jesús, diciéndonos precisamente eso. Es absurdo que este hombre que recibió tal perdón no pueda otorgar perdón a esta deuda mínima. Y entonces, cuando el amo se entera de lo que hizo este siervo, le manda a llamar y le pregunta: ¿por qué has hecho esto? Y entonces dice la Escritura que él sí le llama para que pague hasta lo último que debe, y le mete en la cárcel y es enjuiciado. Y es lo que Jesús precisamente quiere ilustrar con esta enseñanza a sus discípulos y a nosotros el día de hoy. Que el Señor nos ayude en la semana a estar orando una y otra vez: perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, estamos en esta tarde pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón porque muchas veces, Señor, hemos fallado para otorgar paciencia y perdón a aquellos que nos rodean. Señor, ayúdanos a hacer nuestro el Padre Nuestro. Durante esta semana estemos orando, estemos recordando lo que significa
orar, perdónanos nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Ayúdanos a profundizar, Señor, en la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar que Cristo es quien pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra reconciliación, y que esa deuda ha sido saldada y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Padre, ayúdanos en esta semana también, si tú hablas a nuestros corazones, si tenemos que acercarnos a alguien, mueve nuestros pies para acercarnos a esa persona. Danos amor para acercarnos a ella. Ayúdanos, Señor, a recordar que no podemos estar bien contigo y no estar bien con nuestro hermano. Allí en casa, aquí en familia. Bendice, te pedimos, en nuestra vida y la de nuestra iglesia, que podamos ser esa comunidad que perdona, que cada vez hay más paciencia entre nosotros, y cada vez más haya ese amor que reina en la manera en que nos tratamos unos a otros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Podemos perdonar porque tu gracia nos ha librado, y en esa libertad podemos, Señor, otorgar ese perdón. Bendice, Señor, a tu pueblo hoy y ayúdanos, danos esa convicción, renueva esa convicción en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos, muchas gracias al pastor Julio. La verdad es que este tema es un tema muy vivo, muy práctico en el Padre Nuestro. Todo el tiempo tenemos que perdonar, ¿no? Tenemos que perdonar a nuestra esposa, esposo, hijos, padres, amigos, hermanos, pastores, hay que se nos cruza en el semáforo, en el trabajo. Entonces realmente es algo que, híjole, sí tenemos que estar continuamente ejercitando y pidiéndole al Señor que nos apoye y que nos ayude, ¿no? Que realmente nos ayude a entender que fue Él quien nos perdonó una deuda impagable, y que nosotros, pues, cuanto más tenemos que reflejar ese perdón, ¿no? Con los demás. Y en este sentido, me gustaría leer el pasaje de la ofrenda, que es Mateo 5, capítulo 23 y 24. Y dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Y justamente este pasaje habla de eso, ¿no? Habla de la ofrenda no solo vista como ese desprendernos o ese dar esos recursos al Señor, sino también vemos aquí cómo el Señor está trabajando con nuestro corazón, ¿no? Está diciendo que antes de dar la ofrenda examinemos nuestras intenciones, examinemos nuestros corazones, y si recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, o también si nosotros tenemos algo contra alguien, vayamos con ese hermano, con ese hermano, y platiquemos y nos podamos reconciliar, ¿no? Podamos perdonarlo, y después de eso presentar nuestra ofrenda, ¿no? Entonces realmente es el Señor trabajando en nuestros corazones, ejercitándonos en esto, y para así poder tener un corazón listo para ofrendar. Entonces, si gustan acompañarme a orar, por favor, por la ofrenda. Señor, te damos gracias en este día porque, pues, tú nos enseñas no nada más que eres dueño de todo y nosotros solo somos administradores, sino también, pues, nos enseñas a poder reconocerlo y poder también, pues, examinar nuestro corazón, el poder crecer en ser una iglesia, una comunidad que perdona, Señor, que pues tiene ese entendimiento del perdón, Señor, que tú nos has dado y que podemos extender a otros, Señor. Te pedimos que tú extiendas esa gracia para con nosotros, que solamente tú puedes hacer. Sabemos que hay faltas pequeñas, medianas y grandes que tenemos que perdonar, pero que tú nos ayudes a hacerlo, Señor, a poder entender que esto también es testimonio del perdón que tú nos has dado para con otros, Padre. Te damos gracias y te pedimos que pues trabajes con nosotros día a día
y que pues al dejar nuestra ofrenda el día de hoy, Señor, podamos pensar si con alguien tenemos algo que pues reconciliarnos o perdonar, podamos hacerlo, Señor. Te damos gracias por este día y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, también darle las gracias porque gracias también a su ofrenda pudimos ya mandar a hacer un locker que está aquí abajo, un armario de metal, abajo de las escaleras lo van a poder ver, y la verdad eso es de mucha ayuda porque todos los equipos, bueno, algunos los dejábamos aquí, algunos hermanos se llevaban a veces las bocinas, la consola, y bueno, había un riesgo de que aquí pudieran en alguna reunión pues llevarse algún equipo o algo, pero gracias a Dios ya tenemos ese locker y eso va a facilitar poder guardar todo bajo llave y poder organizarnos mejor. Muchas gracias, hermanos, y vamos a pasar ahora al tiempo de oración. Muy bien, estaremos orando como en respuesta a lo que el texto de hoy fue expuesto y nos habló al corazón, y voy a pedir a mi hermano Gus si nos guía en oración desde ahí en su lugar primero. Sí. También este próximo fin de semana estarán las hermanas yendo a un campamento de mujeres, viernes, sábado y domingo. Y estarán en la palabra, estarán en comunión unas con otras, conociéndose, conociendo otras hermanas. Y seguro que deseamos que para nuestra iglesia, las hermanas de nuestra iglesia que podrán ir, sea de bendición. Entonces, vamos a orar por este tiempo, que la palabra de Dios corra libremente en las personas que enseñen y las personas que escuchen, atiendan al mensaje. Y para esto quiero pedir a mi esposa que nos guíe en una oración ahí desde su lugar también sobre el campamento.
Por último voy a dirigir una oración. De alguna manera en la iglesia hay personas que están de alguna manera sufriendo alguna situación, a veces es ansiedad, a veces es depresión, es lucha con situaciones que a veces ahí en lo privado están pasando. Y la iglesia debe estar orando por esas personas, que recuerden que no están solas, recuerden que puedan acercarse y tener la confianza. Y oremos por aquellas personas que de alguna manera nosotros no sabemos, pero el Señor sabe que están pasando por algunas situaciones. Señor, bendice hoy a tu iglesia y bendice a cada persona que llega a este lugar y que escucha tu palabra y que llega con cargas. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces, Señor, nada te es velado, nada te es oculto, tú sabes bien nuestras luchas, y pedimos que por aquellas personas que de alguna manera están luchando, ya sea con ansiedad o con depresión o con algún pecado en el que con desesperación, Señor, están buscando ayuda, pero no han dado el paso para pedir esa ayuda. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes, que tú, que estás con ellos y les ves, les socorras, Señor, y con tu Espíritu Santo les hagas ver que necesitan a Jesús de una manera oportuna, y que Jesús es quien puede tener, el que da esa esperanza y da esa salvación del alma, que no lo puede dar nadie más aquel que con su preciosa sangre ha comprado a sus redimidos. Bendice, te pedimos, y obra. Tú sabes bien las luchas que tenemos, y ayúdanos, Señor, a correr bien y a poder apoyarnos con otros hermanos y abrirnos y caminar juntos en este trayecto a la ciudad celestial. A veces el cansancio, a veces enfermedad, a veces esa debilidad del cuerpo, esa situación que está pasando en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a venir a ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Bendícenos y bendice a aquella persona y obra y hacer que está cerca de aquella persona que está pasando por esa situación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a terminar puestos de pie, cantando con un solo canto. Terminamos. Estamos aprendiendo este nuevo canto que es una respuesta a la bendición que el Señor nos da en su Evangelio. Se titula así: Una cosa, Señor, o una cosa, porque justamente eso pide. Es una oración que dice: quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradarte. Aprendemos y cantamos este último canto antes de estar así concluyendo este servicio. Cantamos Una cosa. Dándome
cuantos repetirlos, irlos aprendiendo, y los pondremos ahí en esta semana para que también los escuchemos, que los podamos aprender. Damos paso a quien va a terminar para dar los avisos. Bueno, seguimos con las redes sociales allí, dando like o siguiéndonos para que otros más puedan conocer de las actividades y lo que hacemos como iglesia. Y también en el calendario anual, ahí está el calendario anual, se han hecho y se han programado las actividades para que tengamos en cuenta presente estas actividades. Pues este campamento que viene este fin de semana, recordemos que la Cena del Señor no es este último domingo del mes, sino el 1 de junio, que es domingo. Se movió para ese día por el campamento. Y el 7 de junio tenemos una reunión de matrimonios. Va a haber 2 reuniones de matrimonios en el año. Así que el 7 de junio tendremos la primera de ellas. Y esta reunión será... tendremos ahí, ya avisaremos en la semana el lugar, la hora, pero la idea es que podamos tener 2 veces en el año un tiempo en los que los matrimonios pues conviven, se conocen y podemos edificarnos unos a otros. Entonces es una reunión de matrimonios que es el 7 de junio, esperen ahí los detalles sobre esta actividad. Y estaba ahí en el calendario, si ustedes pueden ver, en el mes de junio dice reunión de matrimonios ahí. Y también que tengan muy en cuenta el 21 y 22 de agosto, ya estamos a poco, es el retiro de matrimonios, donde estaremos yendo a un lugar y estaremos yendo estos 2 días para estar siendo enseñados en la palabra. El año pasado fue allá en San Miguel de Allende, hubieron varias parejas y estuvimos conociendo, teniendo dinámicas, estando en la palabra. Entonces 21 y 22 de agosto, ponga la fecha ahí y vaya echándole al cochinito para que podamos ir la mayoría. Es la idea. Estamos haciendo esas actividades para la iglesia, así que tómenlo en cuenta. 21 y 22 de agosto, aparte esa fecha, seguro será de bendición también para que lo apartemos y podamos tenerlo ahí registrado, ¿ok? Los jueves a las 7:30, no olviden, tenemos un estudio, tienen un estudio las mujeres, el estudio de damas, en Filipenses. Iniciaron la semana pasada y estarán ahora este jueves nuevamente tocando este estudio. La verdad es que la idea es que tomemos una carta, la leamos, la entendamos y vayan creciendo las mujeres en su estudio de la palabra. Mi esposa llega del estudio y me llega emocionada de lo que están aprendiendo las hermanas, y sé que otras también, así que les animamos a estar. Y las despensas que tenemos cada domingo, si alguien viene y pues las recogemos justamente los días domingos para hacerla llegar a hermanos que necesitan o están en necesidad. Estamos terminados entonces, y ayúdenos nada más con las sillas, y los varones sobre todo nos ayudan a ponerlas aquí. Y aprovechemos para despedirnos, saludarnos a aquellas personas que nos visitan, poder acercarnos a ellas y arroparles y hacerles sentir en casa. Estamos despedidos y gracias.